Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el regresor de la familia caída. Continuando con la historia, observamos una bandera ondeando a la distancia. Walter Main al observarla pensaba que es una bandera que anuncia un estado de emergencia. Comenzaba a pensar que Juan, ese zorro astuto, no propondría una alianza sin segundas intenciones. Él lo sabía perfectamente. Pero enojado gritaba que cómo se atrevían a utilizarlo como escudo humano. El hombre dio un fuerte ataque en la muralla en ese momento, alejando a todos los que se encontraban cerca en ese instante. Incluso Clayton afirmaba que sí, le pedía a Betty que continuaran una vez más. En eso una persona llamaba la atención de Clayton afirmando que por fin le veía el rostro. Clayton al verlo se encontraba realmente sorprendido. Uno de los gigantes se lanzó directamente a atacarlo, llamándolo hechicero, pero en ese momento el ataque del prota pudo detener su ataque. El semigigante se preguntaba si esa era un aura dorada, la reconoció inmediatamente. Logan McClane había llegado al campo de batalla. Walter Main al verlo se quedó en silencio por unos segundos y preguntaba si acaso la espada de la tormenta había venido hasta ese sitio. Logan le dijo que no lo sabía, ya que de repente se dio la vuelta y comenzó a escapar. ¿Acaso había ocurrido algo urgente? Walter Main en ese momento pensó que aunque no quería admitirlo, Logan McClane es un rival bastante difícil. Y lo que le preocupaba más que él era su excelencia Romain en el cuartel. Si se entretenía demasiado con McClane, entonces Juan apuntaría directamente al príncipe. Walter Main se encontraba realmente enojado. Rápidamente llamó a Luther y le pidió que retrocedieran en ese momento. En eso se dio la orden de retirada, pero Logan, aprovechando la oportunidad, les preguntaba si acaso creían que los iban a dejar a ir así sin más. El prota le ordenó a todos que concentraran el fuego en esos dos semigigantes. Walter Main en ese momento enojado afirmaba que era un patético e inútil intento para detenerlos. Utilizando su aura roja como la llama comenzó a destruir todos los ataques a la distancia. Walter Main, dándose cuenta de que la situación era un poquito más difícil de lo que se imaginaba, le pidió a Luther que se marchara primero, mientras que él detenía todos los ataques enemigos. Clayton le dijo al prota que ante su aura llameante todo armamento parece inútil. El prota le dijo que lo esperaba, pero no hasta ese punto. Ahora comenzaba a afirmar que como era de esperarse de la espada de las llamas. En eso alguien llamó la atención del prota y le dijo que antes de irse le iba a preguntar solamente una cosa. Se trataba de Walter Main, el cual le preguntó al prota si acaso había utilizado magia del sexto círculo contra el novato Kalia. El prota observó a Clayton de reojo compartiendo el mismo pensamiento que él, a lo que Logan le dijo que de verdad le preguntaba como si no lo supiera ya. ¿Acaso no se lo había dicho Douglas, mostrándonos cómo una explosión ocurrió justo detrás de Walter Main? El hombre supo la verdad en ese instante, había sido utilizado desde el principio. Enojado le dijo al prota que lo entendía, entonces desde el principio los había engañado Juan Douglas. Preparándose para retirarse, le dijo al prota que no tenía que confiarse porque había hecho retirar a dos facciones, y afirmaba que solamente había pospuesto su muerte por un momento, retirándose en ese momento de las murallas. El padre del prota acercándose afirmaba que soportó todo el asalto con una sola cosa y terminó retirándose hasta el final. Aunque sea el enemigo realmente es admirable, el prota le dijo a su padre que así era, pero sus operaciones también iban según lo previsto. Como se esperaba, Douglas, al ver aumentar sus propias pérdidas, había abandonado la alianza y se había retirado. Pero lo que dijo Walter Main hace un momento, parece que han llegado a ocultar incluso la existencia de la magia de sexto círculo. El capitán de los caballeros afirmaba que la desconfianza entre las dos facciones había salido a la superficie, y así será perfecto que sigan peleando entre ellos hasta terminar autodestruyéndose. El prota le dijo a los presentes que entonces tenían que provocarlos. El padre del prota al escucharlo le preguntó si acaso iba a hacer eso. Logan le respondió que por supuesto, e iban a actuar durante la noche. En la noche, en uno de los campamentos cercanos del ejército de Walter Main, observamos algunos cuantos soldados armados en el campamento. Campamento del ejército del segundo piso, Cordillera Norte Periferia. El encargado de este campamento comenzaba a decir que así que el duque estaba en el cuartel general ahora mismo. El subordinado le dijo que sí, ya que lo estaba haciendo para proteger a su Alteza Romain. El noble y comandante de esta unidad afirmaba que sonaba como si estuviese algo inquieto. El hombre estaba realmente ebrio. Afirmaba que el primer ejército había apuñalado por la espalda al segundo ejército. ¿Qué deberían de hacer al respecto? Ejército del segundo príncipe, conde Palmichernow. El hombre observando el tarro afirmaba que desde el principio todo había sido un completo desastre. No deberían de haber hecho una alianza tan ridícula desde el comienzo. Mientras seguía tomando, el subordinado le dijo que esa es una guerra, tenía que moderarse con el licor, pero inmediatamente terminó recibiendo el tarro en la cabeza. Palmi le dijo que tenía que callarse, pues desde cuando él era el que daba las órdenes. Y lo que deben de hacer es asegurarse de que los enemigos no atraviesen las filas, y tenían que defender firmemente esa periferia. Luego del golpe, el subordinado colapsó en el suelo. Palmi le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, porque de repente quedó tumbado en el suelo. Pensaba que lo había lanzado con más cuidado.
¿Cómo puede un caballero caer así tras recibir algo como eso? Palmy, saliendo al exterior, preguntaba si acaso no había nadie. Comenzaba a preguntar que por qué nadie le respondía, pero al salir al exterior se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se preguntaba qué era eso. Todos los caballeros se encontraban completamente fuera de combates, todos habían sido asesinados. El hombre se preguntaba si acaso esos eran todos caballeros de alto rango. El hombre se preguntaba qué demonios era lo que estaba ocurriendo, pero en eso una silueta se acercaba por su espalda. Aquel encapuchado terminó atacándolo por la espalda, acabando con su vida en ese momento. Pateando el tarro, el prota afirmaba que los encargados de la defensa externa estaban bebiendo, y no mostraban ni una sola pizca de tensión. Tiempo después, el segundo príncipe preguntaba si acaso habían atacado la periferia del campamento. El soldado le informaba que así era. El conde Chernov y 5 caballeros superiores habían sido completamente desvividos. El príncipe preguntaba si de verdad caballeros superiores habían perdido la vida. ¿Cómo puede pasar algo como eso? Llamando la atención de su abuelo. Walterman preguntaba si acaso no había más testimonios. El hombre afirmaba que había escapado demasiado rápido, como si se hubiese ido volando con el viento. Al escuchar eso, el hombre pensaba en solamente una cosa. Walterman afirmaba que entonces, además de eso, tiene la capacidad de derribar a 5 caballeros superiores de un solo golpe. El príncipe le preguntaba a su abuelo si acaso tenía alguna corazonada. El hombre le dijo que por supuesto, habían 2 opciones para ese caso. Pero imaginándose la sonrisa de Douglas, Walterman afirmaba que no, solamente había una opción. Es la espada de la tormenta Walkenkalia, sin lugar a dudas. El príncipe al escucharlo preguntaba si de verdad se trataba de un semigigante. El abuelo le dijo que no tenía de qué preocuparse. Pidió que traeran de inmediato a un caballero de máximo rango, y además a gente que sea lo suficientemente ágil y de cuerpo ligero. El príncipe le preguntaba al duque qué era lo que significaba todo eso, a lo que el abuelo le dijo que si no respondían ahora mismo, entonces no solamente la posición de su alteza, sino que la moral de todas las tropas se vería severamente afectada. El príncipe al escuchar las palabras de su abuelo le dijo que tenía toda la razón. Además, ocultar la existencia del mago era algo que no podía tolerar. Además, los habían engañado y merecían una retribución adecuada. El príncipe llamaba la atención del duque y le pedía que mostrara su fuerza contra todos ellos. El abuelo, al ver la determinación de su nieto, se sentía bastante feliz. En el exterior, el yerno del duque se encontraba escuchando toda la plática. El chico comenzaba a pensar en ese tema, pensando que algo estaba raro en todo ello. Vemos cómo el encapuchado continuaba moviéndose a gran velocidad con una clara sonrisa en su rostro. De regreso a la fortaleza Aegis, nos encontramos ahora en la muralla occidental, donde el prota terminó llegando rápidamente. Logan, observando hacia atrás, afirmaba que con eso seguramente habrán perdido al perseguidor. En eso alguien llamó la atención del prota y le dijo que había hecho un excelente trabajo. El prota rápidamente reconoció al caballero Elaine, preguntándole qué estaba haciendo ahí. Aunque luego de exhalar, afirmaba que no había rastreadores, así que tenían que hablar con calma, cómo lo había descubierto. La chica le dijo al prota que bueno, era por si terminaba siendo descubierto. El prota le dijo a la chica que realmente se había levantado temprano y aún ni siquiera había salido el sol, a lo que la chica se encontraba emocionada y no podía responderle al prota. El soldado que se encontraba en la parte de atrás, observando la situación y viendo que el prota no comprendía absolutamente nada, le dijo que no se había levantado temprano por gusto, simplemente no durmió porque estaba esperando, pero inmediatamente recibió una fuerte patada. La chica gritaba que simplemente ese día sus ojos se abrieron antes de lo normal, comenzando a reír a carcajadas. Aquel soldado se encontraba tumbado en el suelo luego de haber recibido aquel fuerte golpe en su pantorrilla. La chica le dijo al prota que más importante que eso, cómo había resultado la operación. Roman le respondió que la incursión en sí misma no tuvo ningún tipo de problemas, y si con eso profundizaban en la discordia entre los enemigos, entonces la alianza se fracturaría por completo y sería el mejor resultado. Eileen le dijo al prota que sí, pero no estaba del todo segura de que fuese tan fácil. Aunque rápidamente se disculpó con el prota y le dijo que decía cosas desafortunadas, no tenía que mencionar algo como eso. El prota le dijo que no pasaba nada, pues no podían ser excesivamente optimistas, por supuesto si la situación no lo permite. Pero por el momento vigilarían los movimientos de esos tipos. En el territorio de McLean en la llanura sur se encuentra el ejército del primer príncipe en el cuartel general. Comenzaban a reportar que habían pasado 2 días desde la retirada. ¿Acaso no deberían de moverse de inmediato? Douglas afirmaba que por supuesto que no, ya que la segunda división se niega a dialogar. Kalia preguntaba si acaso será cierto el rumor de que anoche habían atacado ese cuartel. El primer príncipe al escucharlo daba un fuerte golpe en la mesa y preguntaba si acaso iba a renunciar a la guerra tan solo por algo como eso.
Afirmaba que era completamente patético, sería mejor atacar ahora y convertirse ellos en reyes, comenzando a reír a carcajadas. Pero la verdad es que el único que no estaba comprendiendo la situación era el primer príncipe. En eso, un soldado terminó acercándose gritando que había un ataque. Comenzaba a afirmar que había llegado el reporte de que habían atacado la periferia del cuartel. Comenzaron a preguntar si de verdad habían sido atacados y cuántas bajas habían. El soldado comenzaba a responder que el conde que dirigía la defensa del exterior y 5 caballeros superiores habían sido asesinados. Kalia preguntaba si acaso eso era lo que Douglas le dijo que así es. Jordan, ese completo idiota, tenía que ver en todo eso. Terminó llamando la atención de Wiccan y le dijo que saldrían y se moverían tan pronto como amanezca, ya que si seguían negándose a comunicarse con ellos, entonces habrá que ir personalmente a ajustarlos. Para la mañana siguiente, justo cuando el sol estaba comenzando a salir, Waltermain preguntaba si acaso había llegado hasta allí personalmente. Afirmaba que el duque Douglas no solía perder el decoro, ambos se habían encontrado en ese campo junto a sus respectivos semigigantes. Waltermain continuó preguntando qué tenía para presentarse ante él. Douglas le dijo que parece que su canal de comunicación no respondía, entonces como amigo había llegado para arreglar la situación, afirmando que negarse a dialogar y encerrarse bajo rabia le parecía algo demasiado inmaduro, preguntándole si acaso no lo creía. Waltermain, al escuchar esas palabras, comenzaba a enojarse. El hombre, utilizando su espada, le preguntaba si acaso se atrevía a decir algo como eso, llamándolo a él traidor. Afirmaba que había escapado por miedo a la verdad. Y lanzándose a atacar a Douglas con su espada en ese momento, una enorme explosión se hizo presente a la distancia. Mientras el polvo se disipaba, Waltermain seguía sujetando su espada con firmeza. El hombre le dijo a Wiccan que debía de apartarse, o acaso era que quería morir. Wiccan era el que se encontraba bloqueando todos los ataques, pero aún así no dejaba de recibir una gran cantidad de daño por todo su cuerpo debido a los ataques de Waltermain y a su aura. Juan le dijo a Jordan que guardara su espada. Por supuesto, eso si no quería perder a sus valiosos subordinados, mostrándonos cómo Luther estaba comenzando a ser congelado lentamente. Jordan, al verlo, quedó impresionado y ambos ahora comenzaban a observarse fijamente, enojados el uno con el otro. En eso, otra persona terminó llegando al campo, pidiéndole a todos que por favor se calmaran. Se trataba de nada más y nada menos que del yerno de Jordan, el cual dijo que ahora no era momento de que se pelearan entre ellos. Jordan preguntaba si de verdad era Lucien, pero por qué había llegado hasta allí detrás de ellos. El chico afirmaba que parecía que no era algo trivial después de todo, pero se alegraba de haber llegado. Juan mencionaba que si no es trivial, entonces ¿qué podía hacer él en ese sitio? ¿Acaso quería unirse y atacarlos? A lo que el chico afirmaba que para nada, solamente quería que los dos vean la situación con frialdad. Jordan preguntaba que a qué se refería, mientras que Wiccan terminaba colapsando en el suelo. Le preguntaba a su yerno qué era lo que quería decir. Lucien comenzaba a decir que tenían que recordar por qué habían formado esa alianza temporal. El objetivo es Logan McLean. Todo empezó a causa de él, ¿o no? Vemos entonces cómo Luther había sido liberado de aquel hielo. El yerno seguía afirmando que convertir una pequeña región rural en una fuerza equiparable a la casa de un conde fue obra suya. Con esa astucia respaldada por la fuerza militar, había reunido a todos los que se encontraban en la facción neutral para así planear la rebelión. Así que había cortado la raíz antes de que creciera. Ese fue el objetivo desde el principio. Jordan preguntaba si acaso aún así no podrían confiar plenamente en ellos tampoco. Lucien explicaba que la traición y los asaltos, todo eso era la jugada de McLean, para provocar la discordia en la alianza. Al escuchar eso, Jordan no se lo podía creer. Preguntaba si acaso no había manipulado a la gente más de una vez. Kalia, al escucharlo, se encontraba pensando en las palabras del prota de que ellos no querían guerra. Waltermain también tuvo algunos pensamientos con respecto a la actitud del prota en aquel entonces. Lucien seguía explicando que es un tipo despreciable e impredecible. Ahora tenían que pensar en la situación con calma. El enemigo que deberían de derribar primero es McLean, después de todo. Al día siguiente comenzaron a tocar las trompetas. Afirmaban que se acercaba un gran ejército desde el este. El prota, al verlo, no se lo podía creer. Waltermain y Douglas venían juntos. El prota, observando a la distancia, preguntaba si acaso querían mostrar que la alianza seguía intacta. ¿Acaso eso significa que la operación fracasó? Fue la pregunta que le hizo su padre. Logan le respondió que por supuesto que no, afirmando que el estado de Wiccan, Kalia y Luther Kyle no era del todo bueno. Ambos tenían heridas graves en ese momento. Sobre todo, las heridas internas parecían ser severas. El capitán de los caballeros afirmaba que si un semigigante sufría daño interno, entonces ese tipo, ¿acaso las dos facciones se habían enfrentado? Logan afirmaba que sin lugar a dudas eso era lo que había ocurrido, aunque le pareció un poco extraño que después de tal choque volvieran a darse la mano. El prota pensaba que eso merecía la pena intentarlo, así que terminó llamando la atención de su padre y de Heinkel. El prota preguntó si acaso podrían ellos dos sostenerse contra un semigigante.
El capitán de los caballeros le preguntó que a qué se refería, mientras que Patrick le preguntaba si acaso iba a cometer otra locura. Logan explicaba que en esa muralla agotarían todas sus fuerzas y así podrían ganar tiempo, y él aprovecharía ese lapso. Y así terminaría cortándole la cabeza a los dos príncipes por igual. Inmediatamente se dio la orden para que los ejércitos comenzaran a avanzar. Waltermain, descendiendo de su caballo, afirmaba que él iría al frente, y esperaba que esa vez no cometa una estupidez como la traición anterior. Juan, al observarlo, le dijo que parecía estar bastante preocupado, pero ya estaba envejeciendo bastante. En eso, Waltermain terminó notando algo afirmando que eran simplemente tonterías. Patrick, al ver eso, rápidamente le gritaba a su hijo que la espada de la llama se acercaba. Le pidió a Logan que se alejara de inmediato, a lo que Logan rápidamente decidió actuar. El capitán de los caballeros comenzó a decir que tenía que rendirse de una vez. El joven maestro es el más rápido entre todos ellos, así que tiene sentido que vaya a enfrentarse a los príncipes por sí solo. Patrick dijo que aún así su ausencia pesará mucho, tendrían que resistir con todo lo que tenían hasta que pueda regresar. Ambos ejércitos comenzaban a moverse a gran velocidad. Gritaban que tenían que tener cuidado ya que se encontraban al alcance de los enemigos. Rápidamente las ballestas comenzaron a disparar y los magos se preparaban para utilizar sus hechizos de tierra. Comenzaron a formar golems en las mismas paredes de las murallas. Esto rápidamente llamó la atención de los soldados enemigos, los cuales comenzaban a gritar que habían salido los golems. Afirmaban que tenían que tener cuidado ya que estos se preparaban para lanzar bombas, pero en eso la tierra debajo de ellos comenzaba a moverse. Todo el suelo se había convertido en un pantano. Los caballos habían quedado completamente inmovilizados. Esta magia, por supuesto, llamó la atención de todos los presentes, ya que uno de los magos había tenido un avance en medio del combate. Comenzaban a gritar que el hermano Grieg había logrado invocar un pantano. Emocionado, el chico le gritaba a sus compañeros si acaso lo habían visto. Eso era la verdadera magia de tierra. No solamente podían construir murallas, también podían hacer ese tipo de cosas. El capitán de la unidad de ballestas afirmaba entre risas que al parecer tenía mucho acumulado. Clayton comenzaba a mencionar que ese tipo en serio lo estaba dejando en ridículo en ese momento. Victoria terminaba felicitando a su compañero, afirmando que entonces no podían esperar, ya que el enemigo se estaba acercando, tenían que continuar con sus ataques. El chico, preparándose para atacar una vez más, afirmaba que los enemigos estaban atrapados, tenían que darle una dosis de bomba en ese momento. Las Liberation fueron arrojadas en ese instante, los soldados atrapados entre el medio del fango no podían hacer nada para liberarse del ataque. Pero fue entonces cuando todo comenzó a congelarse delante de ellos, evitando que múltiples soldados perdieran la vida en ese momento. Los soldados, al ver cómo el hielo los había protegido, no se lo podían creer. ¿De verdad se trataba de magia de hielo? Juan, llamando la atención de los presentes, les pedía que no se dejaran afectar por una magia tan torpe. Victoria preguntaba si acaso era una barrera de hielo capaz de resistir el poder del Liberatio. El mago al lado de ella comenzaba a quejarse, afirmando que le había costado bastante crear algo como eso. Kalia terminó llamando la atención de su señor, afirmando que no podían dejarle todo el trabajo al ejército del segundo príncipe, así que él también quería ir. Pero Juan le dijo que con ese cuerpo que era lo que pensaba hacer. Juan le explicaba que el aura de Jordan es letal, y si no fuera un usuario de aura, entonces no podría volver a utilizar aura jamás. Kalia le dijo a su señor que lo sentía, mientras que Juan le dijo que más bien con su buena vista tenía que decirle en dónde se encontraba Logan McLean ahora mismo. Kalia, observando hacia las murallas, comenzaba a responderle a su señor que no lo podía ver. Jordan se encontraba avanzando de frente y ese tipo había desaparecido así sin más. Fue entonces cuando Juan afirmaba que ese tipo estaba tramando algo. Rápidamente le pidió a Wiccan que escuchara con atención. Preparándose para utilizar un hechizo, afirmaba que él se iba a encargar de atraerlo. Vemos al capitán de los caballeros que desde las alturas se encontraba utilizando una de las ballestas de repetición. En eso, Patrick terminó llamándole la atención, afirmando que le debió una disculpa. El capitán de los caballeros le preguntó que a qué se refería con eso de ahora. Patrick le dijo que era por seguir a un inepto como él. Había sufrido demasiadas cosas sin necesidad, y para colmo había terminado enfrentándose a los más fuertes del reino. El hombre, al escuchar las palabras de su señor, rápidamente le preguntó si acaso creía que ese era el momento para decir algo como eso. Tenía que guardar silencio. Debía concentrarse en derribar al menos a uno más. Patrick le dijo que entonces a veces intentaba hablar en serio, pero él no lo dejaba, aunque por supuesto el hombre se encontraba pensando diferente. ¿A qué se refería con sufrimiento? Jamás pensó en ello de esa forma. Waltermain terminó acercándose a las murallas y apoyándose con firmeza en el suelo comenzó a elevarse a gran velocidad, colocándose justo por encima de ellos. Los hombres al verlo lo supieron inmediatamente. Fue entonces cuando una gran explosión se hizo presente en uno de los muros de la muralla. Logan, que se encontraba corriendo a gran velocidad, lo pudo ver a la distancia. Se preguntaba si acaso Waltermain ya había llegado a la muralla. El prota pensaba que tenía que moverse más rápido. Había sido más rápido de lo que había esperado. Enfrentarlo implicaba sacrificios inevitables. El prota a gran velocidad pensaba que iba a rodear los flancos y atacaría a los príncipes para ponerle fin a esa guerra estúpida.
En eso el prota terminó sintiendo algo que hizo que se detuviera inmediatamente. Se preguntaba si acaso eso era magia de hielo. Logan lo supo instintivamente, es la misma enorme esfera de hielo de antes, y si explotaba entonces devastaría toda la zona. El prota sabía que esa era obra de Juan Douglas, el cual quería hacerlo salir a toda costa. Elevándose por el aire, el prota iba a llegar directamente a aquella esfera. Se preguntaba si acaso eso era aura de viento. Aquella esfera de hielo creada por el mago de la congelación combinada con el aura de viento de Wilken Kalia, así no será fácil cortarla como lo había hecho la vez anterior. Aún así, Logan pensaba que no podía quedarse sin intentarlo. Y si utilizaba el mismo efecto que había utilizado para bloquear el aura de Wilken Kalia entonces, pero en eso una voz se acercó al prota y le dijo que tenía que rendirse. Kalia se encontraba justo delante de la esfera. El hombre le preguntaba al prota si acaso no escuchaba el sonido del viento detrás de él. En las murallas, Walterman estaba acabando con todos los que se encontraba a su paso. Wiccan le preguntaba al prota si acaso no escuchaba los gritos, los alaridos de la muerte, llantos de soldados hundiéndose en la desesperación. Walterman sin piedad alguna acababa con todos los que se cruzaban en su camino. Wilken le dijo al prota que habían sido completamente derrotados. Los pocos que quedaban se encontraban preparados para seguir peleando. Incluso Clayton afirmaba que eso no podía ser. Pero en eso, el capitán de los caballeros terminó llamando la atención de Clayton. Observándolo fijamente, le dijo que tenía una petición que hacerle. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. A los primeros 10 comentarios de este video los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más a esta comunidad. Yo soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.